Así como en el fútbol, en la vida, juega limpio. La eficacia te la da la confianza. Por eso confías. Los nervios en el debut marcado en el calendario. Magia en la primera jugada que culmina en gol con tu asistencia. Emociones encontradas con el hincha. Perdiendo de local en el clásico. El árbitro hoy desafinado. El césped muy alto. Quieres ganarlo todo y no se te da. Juega limpio. El fútbol te lo agradece. Saludos muchachos, bienvenidos a Callejón Tertulia, quien les habla Manuel Bustos. Estamos en vivo, en tarde de jueves. Sí, es 5 de marzo del año 2026, una fecha en la cual ya estamos a 3 meses, prácticamente 3 meses, para que inicie el Mundial 2026, en medio de un escenario que no se contemplaba 3 meses atrás, ¿no? La verdad es que este año comenzó con todo. No pueden decir de que no nos han sorprendido este año, ¿no? Primero en enero, la situación en el mundo, ¿no? Empezando por Venezuela, yéndose a países como Irán, más recientemente, y lo que desemboca en una, digamos, cortina de incertidumbre, ¿no? Ante lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Entre esas cosas, pues lo más próximo que tenemos es la finalísima, ¿sí? Es la finalísima que se debería jugar en Qatar de acuerdo a lo planteado, a lo estipulado entre el campeón del mundo y el campeón de Europa, o el campeón de la Copa América y el campeón de Europa, que es Argentina y España. La UEFA informó este jueves de que, bueno, no se está, entre comillas, considerando ninguna sede alternativa de la finalísima entre España y Argentina prevista en el estadio allá donde se jugó la final, en Lusail, en Qatar, el próximo 27 de marzo, es decir, en 3 semanas, ante la situación que les decía por el conflicto bélico en Irán. La decisión definitiva aún no se ha tomado, se tomará a finales de la próxima semana, es decir, van a esperar hasta lo último. En teoría, la UEFA señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el enorme esfuerzo que están haciendo para que el partido sea un éxito. Es decir, están tratando de, junto a los organismos del fútbol europeo y las entidades locales, pues se dé este ambiente de seguridad para que, bueno, la gente que obviamente vaya al estadio, los jugadores, todo el traslado, no haya ningún tipo de miedo o problema. Bueno, el miedo está, ¿no? El miedo está. El conflicto ya está encendido. Sabemos la intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado, la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Qatar. Por eso es que se alimenta el debate sobre el posible cambio de sede de este partido. La Asociación del Fútbol de Qatar anunció el domingo el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona, hasta nuevo anuncio, sin mencionar el partido entre España y Argentina. Ese lo decide entre la UEFA, la Conmebol y la FIFA, que se mantienen en contacto obviamente con las autoridades de ese país para tomar la decisión definitiva. Además del encuentro oficial, están programados algunos amistosos en el Emirato, como el Qatar-Argentina el 31 de marzo o el España-Egipto un día antes. Luis de la Fuente señaló o dejó asomar, ¿no?, de que lo mejor sería buscar una nueva sede a la vista de la inestabilidad creada en Oriente Medio. Eso es lo que se vive, ¿no? Muchachos, el que esté en el canal, bienvenido a un nuevo video. Denle me gusta, a la campanita, y el que no, pues súmense al canal. Denle al botón de seguir, suscribirse, por favor, ¿ok? Estamos aquí tomándome un cafecito sin mucho azúcar. Hay muchas noticias, ¿no?, que han pasado, obviamente, entre las ligas, las competiciones europeas, incluso en Sudamérica, ¿no? Ya empezó o ya se plantean los grupos finales para tanto la Copa Libertadores como la Copa Suramericana. Eso lo podemos hablar más adelante. Ambiente húmedo, ¿no? Acá en el sur de la Florida, donde ha llovido últimamente luego del frío de las últimas semanas. Si les pregunto a ustedes, ¿qué apuestan, no? ¿Qué apostarían ustedes, muchachos? ¿Apostarían porque se dé en Qatar o lo jugarían, no sé, de pronto en Londres, en una sede, digamos, un poco más tranquila, ¿no? Si no, vamos a ver así: Messi llegando a Qatar. Este se pasa. El Bond del Messi llegando a Qatar. Bueno, reír para no llorar, ¿no? Lo importante es que no le suceda nada ni a los aficionados, obviamente, ni a los jugadores, que se pueda dar una excelente final, ¿no? Como se plantea a nivel deportivo, a nivel competitivo, increíble, ¿no? Un partido que va a ser histórico entre Messi y Lamine Yamal, básicamente, los dos protagonistas. Pasamos al tema del Newcastle, ¿no? Que ya hablando de la Premier, pues le puso fin al invicto del Manchester United en 2026. Le ganó 2-1 ayer, en un triunfo de enorme mérito, ya que jugaron con 10 futbolistas desde el minuto 41, ¿ok? Además, mencionar de que
el Newcastle está atravesando un virus. Es decir, sus jugadores cayeron en un virus que afectó tanto a Jacob Ramsey como a Nick Woltemate, el delantero del titular del Newcastle, ¿no? Eso lo confirmó el entrenador del Newcastle precisamente antes del partido con el Manchester United, Eddie Howe. Habló también de los que no están disponibles para el choque liguero ni para el compromiso europeo, que son Bruno Guimaraes, Fabián Schwar y Lewis Milley, al menos en el partido de ida contra el Barcelona. Bueno, qué decir del Newcastle, ¿no? Un equipo que en teoría al Barça le dicen que le tocó la llave más fácil. En teoría es así, ¿sí? Obviamente el Newcastle no es un Manchester City, no es un Liverpool, no es un Real Madrid inclusive, porque el Madrid en Europa, con toda la crisis que esté sucediendo, pues es el Madrid, ¿no? Y ya están en octavos, atención con eso. Pero sí, curioso lo del virus este que enfrenta el Newcastle prácticamente a días de enfrentarse al Barça. El Newcastle que solo ha logrado una victoria en los últimos 6 encuentros de Premier League. Es 13º con 36 puntos a 12 de los puestos europeos cuando restan 30 puntos por disputarse. Bueno, hay otras estrellas, ¿no? Que están cerca de volver, como Livramento, según lo dijo Howe, el técnico del Newcastle, pero bueno, ya veremos cómo llega eso. Mientras tanto, el Barça celebró el partido 200 de Ronald Araujo, del central uruguayo, que disputó ya, bueno, 2 centenares de partidos. El capitán del conjunto catalán, que obviamente se ha visto más arropado, ¿no? Por el equipo, por sus compañeros, como una sesión más maternal, ¿no? De lo que se cuida del entorno de Araujo tras su etapa de crisis mental, ¿no? Que tuvo básicamente hace menos de 3 meses, que lo dejó fuera prácticamente por un mes de PTOs, de días pagados para Araujo, que bueno, ha tenido unas actuaciones buenas en los últimos partidos. Y bueno, el Barça que no pudo ganarle a la Real Sociedad, ¿no? Que finalmente al Atlético de Madrid, que se va a enfrentar en la final a la Real Sociedad de John Mikel Aramburu y Yángel Herrera. Yángel, que por cierto vi unas actuaciones o unos highlights de este partido y la verdad es que no estuvo nada mal, ¿no? Yángel. La Real Sociedad, recordemos, ganó en el global 2-0. Poliki, estamos en la final. Sergio Gómez, publicación del futbolista del conjunto Donostiarra, Sergio Gómez. ¿Les parece? Bueno, obviamente la crisis del Atlético Bilbao, el Athletic Club de Bilbao es valorada por Ernesto Valverde, que es el entrenador del equipo bilbaíno, que obviamente lamentó la eliminación de su equipo. Dijo que pues no se crearon suficientes ocasiones, que no pudieron marcar en los 180 minutos de la eliminatoria, una faceta en la que no han estado bien, ¿no? A lo largo de la temporada. Lamentó el penalti final porque pensó que, digamos, a lo último se podía lograr. Al final iba 1-0, la ventaja era mínima de la Real Sociedad. Finalmente no se pudo y la final será Atlético de Madrid contra Real Sociedad. Obviamente alentaremos a los venezolanos. Sí, además que no me pareció, ¿no? La postura de Simeone me parece que no es un equipo, no el equipo, sino el entrenador. La cabeza del equipo no tiene la mentalidad ganadora que se requiere y es por eso que el Atlético no ha ganado más de lo que ha ganado, que son ligas locales y Copas del Rey, pero no ha ganado Champions, ¿sí? Con los equipos que ha tenido, las figuras que ha tenido Diego Simeone a su alcance. En este caso tiene a Julián Álvarez, a Lukman, tiene un equipazo, ¿no? Coque, que todavía está en un buen nivel, pero bueno, pasemos al otro lado. De la capital de Madrid, hablamos de el Real Madrid. Vamos a colocar por acá una fotito de Arbeloa para hablar de esto, ¿eh? Le hablaron del nadaplete esta temporada, la posibilidad de un nadaplete esta temporada, y se mostró optimista de que solo piensa en el Celta de Vigo, partido que va a ser este sábado, ¿no? Con la vuelta de Camavinga y Asensio, que prácticamente calman un poquito la plaga de ausencias del conjunto merengue. Alaba se volvió a lesionar. Increíble lo de David Alaba. No se explica, ¿no? Como un jugador profesional, cómo le pagan tanto por estar lesionado. Es increíble lo de Alaba, que yo no sé cuánto tiempo, cuántos meses los madridistas me dirán. Ustedes sabrán mejor, muchachos. No sé, ¿cuánto fue la última vez que Alaba jugó 3 partidos seguidos sin estar lesionado? Es increíble, es increíble. Álvaro Arbeloa, en la rueda de prensa previa al partido de este fin de semana, bueno, habló de la suma de David Alaba a la larga lista, esta vez por un problema muscular, dijo. Van a estar de visita ante el Celta de Vigo. Atención a esto, vienen de perder con el Getafe, lo cual los hace aún más peligrosos, según el técnico del Celta de Vigo. Habló de Camavinga, que pese a no estar al 100% por una infección bucal, imagínense, volvió a la dinámica del grupo y apuró para ayudar al equipo en un momento de dificultad con su presencia en Balaídos.
Los jugadores disponibles iniciaron la mañana en el gimnasio y sobre el césped tras los rondos y los primeros ejercicios ante las cámaras, ya a puerta cerrada, terminando de preparar los detalles técnicos del enfrentamiento ante el Celta. El Celta de Vigo, que yo creo que es mejor que el Getafe, ¿no? Y el Getafe estaba casi último prácticamente. Así que atención con el Madrid, que puede estar despidiéndose de la Liga si cae ante el Celta de Vigo, ¿eh? Atención, obviamente todavía queda mucho, pero ya sería una ventaja considerable del Barça sobre el Real Madrid. Toca hablar de este hombre, de Cristiano, ¿sí? Cristiano Ronaldo, que tuvo que salir también huyendo, bueno, se escapó de Arabia Saudita, ¿no? También recordemos, Arabia Saudita sufrió las consecuencias de la respuesta del régimen iraní y pues el portugués dijo, yo me voy, con sus maletas, con su esposa y sus hijos. Se fue a España, ¿no? A su lugar seguro, pero además se confirmó hace más de 24 horas, se confirmó la lesión en el tendón de la corva del delantero portugués Cristiano Ronaldo, la principal estrella del equipo del Al-Nassr, y pues se espera que esté en el Mundial, ¿no? Ojo con eso. El delantero fue sustituido en el último partido de la Liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1, a pesar de fallar, adivinen qué, un penalti en el minuto 12. Tras el duelo, el entrenador del equipo, el también portugués Jorge Jesús, explicó que Ronaldo sintió fatiga muscular y decidió sustituirle por precaución. Es decir, ya se inició una rehabilitación, explicó el Al-Nassr en su cuenta de red social X, y será evaluado su regreso conforme pasen los días. 41 años no pasan en vano, Cristiano, Atención, está a 35 goles, no más de alcanzar la meta deseada, la deseada cifra de los 1000 goles oficiales. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, se daba por segura de cara al Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México. Si es que se celebra, ¿no? Esperemos que todo evolucione de manera positiva y que todo se logre dar de manera buena, tanto para México, que lo necesita mucho, como para Estados Unidos y Canadá, obviamente. Su evolución de Cristiano dependerá o marcará, dependiendo de lo que digan los partes médicos, tanto del Al-Nassr como de la selección lusitana. Puede que se pierdan los amistosos que va a tener Portugal previos al Mundial, ojalá que no, porque bueno, siempre es bueno tener a Cristiano en la cancha. Los mejores tienen que jugar, los mejores tienen que jugar. Por eso es que lamenté tanto la lesión de Rodrigo, ¿no? Jugador del Madrid y de la selección brasileña, que va a estar fuera hasta el 2027. Rodrigo, que se lesionó la rodilla, ¿no? Una lástima, ¿no? Lo de Rodrigo, duele mucho, ¿no? Neymar, por cierto, le recomendó cuidar de su salud mental. Ya sabe, ¿no? Bastante lo que son lesiones. Neymar Jr. Otros que quedaron atrapados en Emiratos Árabes fue, por ejemplo, el seleccionador de Irak, ¿sí? Que, bueno, informó que está atrapado básicamente en los Emiratos Árabes. No sé a esta hora si ya haya podido salir debido al cierre del espacio aéreo del país de los Emiratos Árabes. Estamos hablando del australiano Graham Arnold. Graham Arnold. Oye, ¿qué me pasa hoy? Y bueno, esto supone un gran problema para Irak, ya que el próximo 31 de marzo tienen que disputar el repechaje, ¿no? La repesca, y va a ser en Monterrey, en México. Nada más y nada menos, Es que está candela esto, ¿no? El mundo está en llamas. Eso va a ser para enfrentar al ganador entre Bolivia y Surinam, que deberán jugar anteriormente para ver quién avanza ante Irak. Estaría Venezuela allí, ¿no? Si nos ponemos a ver. Venezuela hubiese jugado con Surinam y luego, bueno, ya eso sería especulación. No vamos a quedar en ese campo. Es especulativo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, vamos a un corte con esta imagen de Cristiano, diciéndote, ¿tú ven? Sí. Y ya venimos. Vamos por otro cafecito. Así como en el fútbol, en la vida, juega limpio. La eficacia te la da la confianza. Por eso confías. Los nervios en el debut marcado en el calendario. Magia en la primera jugada que culmina en gol con asistencia. Emociones encontradas con el hincha. Perdiendo de local en el clásico. El árbitro hoy desafinado. El césped muy alto. Quieres ganarlo todo y no se te da. Juega limpio. El fútbol te lo agradece. Bien, volvemos aquí. Vamos a colocar, puede ser esta, ¿sí? Para que veamos, porque es hora de hablar de entrenadores, ¿no? Entre ellos, el entrenador de Marruecos, o el que era entrenador de Marruecos, sí, el que llevó a Marruecos a semifinales del Mundial, que le ganó a Portugal, ¿no? Que dejó eliminado a Cristiano Ronaldo en el último Mundial, y que llegara a la última final de la Copa África, que no se ganaron por detalles, ¿no?
en gran parte por el penalti que cobra Brahim Díaz a Lopanenka, mal ejecutado, y bueno, terminó ganando Senegal, como ya sabemos. Lo cierto es que renunció el señor Regragui, ¿sí? El que era DT de la selección de Marruecos. Esto dejó a todos atónitos. Explicó el periodista Abdel Rahman Sherif de Field Goal. Y bueno, habla de un posible problema entre la Federación Marroquí de Fútbol y el entrenador Regragui, que, bueno, hablamos de los tiempos, ¿no? Obviamente, a menos de 3 meses o a 3 meses de que inicie el Mundial, no va a dar tiempo para que alguien llegue, se ajusten los jugadores a ese estilo de juego y pues esperemos que sea un buen resultado. Marruecos que va a jugar el primer partido contra Brasil, un grupo que comparte con Escocia y con Haití. Creo que aún así deberían hacer un buen papel, pero obviamente esto cambia el escenario totalmente. Se habla de la reciente ausencia en la Copa Africana de Naciones de Hakim Ziyech. El seleccionador no lo llevó y bueno, eso trajo desacuerdos internos entre la federación y el técnico. Y bueno, obviamente la valoración es positiva, pero bueno, dejó a todos sorprendidos. Técnico Regragui, que se va de la selección de Marruecos. Y hablando de técnicos, hablamos de Pep Guardiola. ¿Dónde está Pep? Pep, tráiganme a Pep. Vamos a colocarlo por acá. Tenía la pestaña, pero se fue. ¿Dónde estás? Pelado, pelado. Pep Guardiola fue nominado, o mejor dicho, nominado al premio al mejor técnico de febrero junto a Keith Andrews del Brentford, Arne Slot del Liverpool y Michael Carrick del Manchester United. Carrick, que por cierto ha tenido unas palabritas allí con Paul Scholes y viceversa, ¿no? Se han lanzado puntos por redes sociales, eliminan después la publicación. El United, bueno, que ha estado convulso en los últimos tiempos, ha conseguido estabilidad, pero bueno, perdieron el invicto ante el Newcastle el día de ayer. Guardiola en febrero dirigió al City a cuatro triunfos contra el Liverpool, Fulham, Newcastle y Leeds United, y a un empate contra el Tottenham Hotspur durante un mes de febrero en el que se revitalizaron las opciones de ganar la Premier frente al Arsenal, aunque ayer empató con el Nottingham Forest y el Arsenal ganó 1-0. Así que a 7 puntos se pone el Arsenal sobre el City, obviamente con un partido más, pero ya la suerte no depende del City, ya no depende de sí mismo, lo que quiero decir. Hay un equipo en Europa que está pasando, no digamos desapercibido, pero medio kilo, perfil bajo, ¿no? Que es el Como, dirigido por Cesc Fábregas y con miembros en su junta directiva como el francés ex central del Real Madrid, Rafael Varane. ¿Sí se acuerdan de Varane, no? Bueno, habló de Nico Paz, ¿no? De la suerte que es tener a Nico Paz, el argentino, en el equipo. Dice que por ahora disfrutamos a Nico, su continuidad no depende de nosotros ni de él. Declaró en una entrevista con la Gaceta dello Sport. Es increíble, ¿no? El argentino, autor de 10 goles, 6 asistencias en lo que va de campaña, es propiedad del Real Madrid, equipo del que es canterano y que tiene la opción de recompra del jugador. Esto me dejó a mí, es decir, el Madrid la próxima temporada puede tener a Nico Paz. Tremenda incorporación. Obviamente es canterano del conjunto merengue y está jugando un montón en el Como de Italia. El Madrid podría considerar esto teniendo en cuenta su presente, ¿no? Su actualidad futbolística en la que no juegan a nada. Hay una situación parecida también con el español Jacobo Ramón, canterano del Club Blanco, que también tiene una opción de compra, mejor dicho, de recompra del central. Y bueno, valoró bastante el esfuerzo del madrileño, que puede convertirse, según Varane, en un gran defensa. El campeón del mundo con Francia y de Europa con el Real Madrid calificó lo conseguido por el Como hasta el momento como un milagro. Un equipo que hace 7 años estaba en la Serie D y ahora es quinto en la Serie A. Estamos asistiendo a un milagro, dijo Varane, pero explicó, ¿no?, que es debido al enfoque distinto, con innovación, contribución a través de su experiencia, sus conocimientos al crecimiento del club. Y Fábregas habló también del técnico del Como, además de ser bueno desde el punto de vista táctico, destacó el saber que sabe crear un sentido de pertenencia, ¿no?, de unidad en el grupo. Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo, ¿no? El Como que puede estar la próxima temporada jugando Champions League. Veremos qué es lo que sucede finalmente con el Como, equipo que está dando, digamos, la hora en el fútbol italiano. Obviamente todavía no le llega al Inter para disputarle el título de la Serie A, pero quién quita la próxima temporada, con la evolución que han tenido, ¿no?, puedan hacerlo, puedan tener su estrellato en el calcio. Muy curioso, ¿no?, la historia del Como. Pero bueno, muchachos, volvemos acá. Como les dije, dejen un me gusta, súmense al canal. Vamos a dejar el video para que quede acá colgado. Aquí estamos. Y bueno, un placer, nos vemos en el próximo video y ya saben, ¿va a haber o no va a haber mundial? Pueden dejarlo por acá, se les quiere mucho. Paz.